Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos y declarando pues la bendición de nuestro Padre para todas y cada una de las personas que en este día se conectan. Damos gracias a Dios porque ustedes pueden conectarse y nosotros desde aquí con, con lo que tenemos en la mano. La excelencia consiste en hacer lo mejor con lo que tenemos. Así que un abrazo para todos, sean todos muy bendecidos y bueno, vamos a esperar que algunos se conecten mientras que las personas se van conectando. Yo voy anunciándole pues que nuestras redes sociales, especialmente nuestro canal de YouTube, están todos y cada uno de estos temas que hemos venido desarrollando en estos últimos meses y años inclusive. Hay más de 200 mensajes. Repito, tal vez el escenario, la escenografía no sea la más adecuada, pero lo más importante es para aquellas personas que están buscando o están esperando, no voy a decir la palabra buscando, pero sí esperando una palabra, un mensaje, como bien lo dice el apóstol Pablo, nuestro amigo el apóstol Pablo, que nos dice que la palabra o el que predica debe hacerlo para edificación, exhortación y consolación, para aquellas personas que están en la espera de una palabra que los edifique, de una palabra que los exhorte, que una palabra que los consuele. Bueno, esa es nuestra misión, ese es nuestro ministerio. Nuestro ministerio lleva esa finalidad, llevar un tema que nos exhorte, que nos consuele, pero que nos edifique al mismo tiempo. Que no haya condenación, ni satanización, ni buscar culpables, ni nada por el estilo. ¿Ok? Así que bienvenidos todos, sean también todos muy bendecidos. Y hoy vamos a tener un tema muy sencillo, porque realmente quería profundizar un poco más, pero siempre por las redes no es que se nos dificulta, sino que llevar la secuencia de un tema como el que hemos venido desarrollando, que lo hemos llamado asumir un comportamiento, ya no se hace tan fácil, porque no todos siguen esa secuencia. Las personas son más de un mensaje que de una enseñanza, más de una palabra que seguir una secuencia que nos vaya enseñando cosas relativas o relacionadas, quise decir, relacionadas con lo que Dios quiere para nuestras vidas en este tiempo. Porque algunos exageramos y nos vamos muy hacia la eternidad, otros exageramos y nos vamos muy hacia el tiempo, y se requiere un equilibrio en el sentido de poder canalizar lo que las escrituras nos enseñan para vivir en la tierra. Porque para vivir en la eternidad, ese ya no es problema suyo, es problema de Dios. Es problema de Dios. Porque Él vive en eternidad. Bien, vamos a hablar algunas cositas hoy para finiquitar este punto que hemos venido desarrollando, y también que este sea un mensaje puntual de cierre, para no seguir desarrollando el tema que por sí, cuando seguí escribiendo acerca de él, en la medida que he ido escribiendo, digo, no, esto se trata más de un seminario que de un tema sencillo. Un seminario o un taller donde las personas se sienten, hagan preguntas, haya un compartir un poco más congregacional, más de enseñanza, que de un compartir donde una sola persona prácticamente habla. No es un monólogo. Bien, antes de comenzar, yo quiero anunciarles a aquellas personas que no lo saben, que se están conectando en otras partes de Venezuela y del país, que este fin de semana partió
a la presencia de nuestro eterno Padre, nuestro querido hermano José Javier Palacios. José Javier Palacios, los últimos 3 meses del año pasado, octubre, noviembre y diciembre, presentó una anomalía en su cuerpo que lastimosamente pues lo llevó a que su espíritu, Dios retirara su espíritu de su cuerpo. Fíjate lo que dije. Porque hay personas que no entienden la muerte, Una cosa que es natural. Nacer es comenzar a morir. Pero muchas personas no entendemos eso, todavía no hemos llegado a entender lo que es la muerte. No pretendo que ustedes lo entiendan tampoco. Lo que sí quiero es que sepamos que la muerte es simple y llanamente una separación. Se separa el espíritu del cuerpo. ¿Ves? Se separa el espíritu del cuerpo. Y el cuerpo se separa de los otros que tenemos cuerpo. Entonces nosotros, los que quedamos, que vemos que un hermano se nos separó del cuerpo, sentimos el dolor, sentimos la angustia, sentimos tristeza, ese sinnúmero de emociones hacen que la tristeza nos embargue y vengan las palabras de condolencia, de sentido pésame, en fin, una cantidad de palabras que se utilizan tradicionalmente a través del tiempo. Pero lo que realmente nos consuela, es saber que el ser nunca muere. El ser permanece para siempre, incluso permanece en eternidad y permanece en las personas que de alguna manera directa o indirecta conocimos a esa persona que partió. En este caso específico, el señor ministro ordenado de nuestro ministerio, que compartió con nosotros, lo amamos, lo quisimos, una persona que voluntariosa, siempre se hizo presente en cualquier evento, siempre estuvo atento. En fin, esa persona le llegó su momento de que Dios separara su espíritu de su cuerpo, porque su cuerpo estaba pasando por una situación que él no pudo resistirla. Esto es importante saberlo, ¿no? Entonces, su cuerpo no resistió la anomalía. Y al cuerpo no resistir la anomalía, Dios retira su espíritu. Por supuesto, usted me podría decir, pero bueno, ¿por qué Dios, si sabía que no sé qué tal, por qué permitió 3 meses o 4 meses? Es una cuestión que tendríamos que discutirla o debatirla personalmente, que no se debate con ideas porque cada quien va a tener sus propias razones. Pero si nuestro manual de vida y de conducta sobre la tierra es la Biblia, es en la Biblia donde debemos buscar e indagar las respuestas. Y eso nos da la consolación. Suena mal decirlo, que se lo dije a una persona por teléfono, le dije lastimosamente, lamentablemente, y después aclaré, desde el punto de vista humano, sensorial, psicológico, físico, familiar, lastimosamente, nuestro hermano partió. Pero desde el punto de vista espiritual, deberíamos usar la palabra gozosamente, nuestro hermano partió. O sea, son palabras que lastimosamente no se entienden todavía, muy a pesar del conocimiento que tenemos de la Baja Escritura. Bueno, pero eso, como dije antes, es cuestión de debatirlos personalmente. Lo cierto de todo es que Dios retiró su espíritu. El cuerpo va a la tierra donde pertenece, el espíritu va a Dios. Entonces, eso nos debe consolar. Eso es lo que nos debe, de alguna manera, mantener firme y continuar adelante, porque eventualmente todos, en algún momento, Dios retirará su espíritu del cuerpo y
lo que hayamos hecho en vida será recordado, y por eso nos resta a nosotros, los que tuvimos el privilegio de tener a José Javier Palacios como nuestro hermano, amigo, compañero de milicia, ministro, honrar su memoria, honrar su memoria, honrar su memoria. Eso es lo que nos corresponde a nosotros desde ahora en adelante. ¿Ok? Bueno, dicho esto, mis amados, hemos venido desarrollando un tema que yo lo llamé asumir un comportamiento. Por supuesto que asumir ese comportamiento es una cuestión de actitud mental y de actitud física, actitud social, ¿ok? Por supuesto, una actitud espiritual. Es una actitud espiritual que debe manifestarse en lo psíquico, en lo físico y en lo social. Por supuesto, cuando yo digo esto, debo decir al mismo tiempo que esto no es nada fácil, porque a veces lo tomamos como algo muy ligero, muy light, y no lo es. Es algo muy serio, es algo que se requiere disciplina, se requiere tiempo y que no se logra de la noche a la mañana. Entonces, hemos estado hablando de eso, de asumir un comportamiento. Pero yo hoy le voy a hacer un cut, voy a hacer un corte, en el sentido de no continuar desarrollando el tema, porque en la medida que he entrado en el tema, que he ido revisando lo que dije que se iba a decir, me di cuenta que es un tema profundo, que no todos van a seguir la secuencia, los que han venido desde el primer tema hasta hoy, amén, pero los que no han venido, de repente no lo anotan, no tienen la oportunidad de hacer una pregunta, sino que simplemente dicen un amén. Entonces yo lo dejé ahí para que en su momento podamos desarrollarlo como un seminario, ¿no? Como una especie de seminario. Porque son cosas que sabemos, pero que debemos ver. Son cosas que sabemos, que debemos conocerlas a profundidad. Fíjate que estoy usando dos palabras que nosotros las utilizamos como sinónimos, pero que yo he aprendido que no son sinónimos sino parónimos. Una guarda una relación más profunda que la otra. Son cosas que sabemos, pero que debemos conocerlas a profundidad. Por eso hoy voy a hacer un cut, voy a hacer un corte. ¿Por qué? Porque me di cuenta que es necesario desarrollar esto con una mayor visualización, con sacarlo, ser más minucioso, más exhaustivo, ¿ok? De eso se trata. Entonces, para no seguir así, a su tiempo o en su tiempo. Fíjense, dentro de todas las cosas que hemos hablado, hablamos de asumir un comportamiento ante Dios y ante las circunstancias. Pero antes de yo dar ese pequeño resumen, que de eso se trata el tema de hoy, yo quiero que en nuestra mente, si no tiene la Biblia en su mano, busque ese texto de Efesios capítulo 1, versículo 3, el cual lo hemos trillado muchísimas veces, donde establece que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales en Cristo. He allí, voy a empezar, he allí donde radica de alguna manera, no voy a decir el problema,
pero sí esa disociación mental que podemos tener con las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de una disociación mental? Porque como dije en la introducción de este día, asumir un comportamiento va más allá de decirlo, es una actitud, en primer lugar, espiritual. Pero como nosotros no somos muy espirituales, sino religiosos, que son dos cosas distintas, nosotros confundimos mucho las cosas del espíritu con las cosas de una religión. Es decir, lo que nos ha enseñado la religión por años, entonces nosotros asociamos que espíritu es sinónimo o espiritualidad es sinónimo de religiosidad. Nosotros asumimos eso. O sea, es una cuestión mental. Una cuestión mental. Pero asumir un comportamiento, voy a hablar de espíritu, pero como nosotros no somos muy espirituales, sino como dije antes, más bien religiosos, es asumir una actitud mental, en primer lugar. Una actitud física, comportamiento físico que se note. Y por supuesto, un comportamiento social. ¿Por qué? Porque porque de lo contrario, nosotros disociamos lo que Dios en su palabra quiere transmitir. Dios quiere transmitir algo y nosotros lo recibimos, lo interpretamos distinto de acuerdo a nuestra religiosidad, y de acuerdo a esa religiosidad decimos: Dios me dijo, así te dice el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque tomamos algo que es espiritual, lo introducimos en nuestra mentalidad religiosa, y al introducirlo en nuestra mentalidad religiosa, creamos una interpretación mental. Esa interpretación la transmitimos, y al transmitirlo hay una actitud tanto del emisor como del receptor que nos hace actuar de una u otra forma en medio de la sociedad, y la sociedad ve ese comportamiento y lo ve como bueno o como malo, como religioso, y entonces dice: oh, esa persona es muy espiritual, cuando realmente es muy religiosa. Bueno, por eso digo que es un tema que hay que desarrollarlo en un seminario para que haya la oportunidad, o en un taller, para que haya la oportunidad de preguntas y respuestas. Pero bueno, seguimos con esto que quiero decir. En primer lugar, aquí hay que detallar varias cosas. Aquí dice que Dios nos bendijo. Y esto que nos bendijo está en un verbo en pasado. Cuando nosotros leemos el capítulo 53 del libro de Isaías, el profeta mesiánico, vamos a encontrar que todos los verbos referidos al sacrificio de Jesús en la cruz están en pasado. Es decir, el profeta, cuando recibe la revelación, la recibe en pasado, y él comienza a decir: Él llevó nuestros pecados, molido fue por nuestros dolores. Y así fue, y comienza. Todo en pasado, todo en pasado. De algo que aún no había sucedido, que esto no había ocurrido. Él está hablando de algo como un pasado, profetizándolo hacia un futuro. Es decir, no había ocurrido aún. Él estaba hablando entonces en un lenguaje espiritual. Estaba hablando un lenguaje eterno. Porque en la eternidad no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Ahora, esto lo digo para que, esto lo dijo el profeta Isaías 700 años
antes de que ocurriera, promedio, tampoco podemos ser tan exactos, ¿no? Pero promedio. Entonces cuando nosotros leemos, cuando el apóstol Pablo le escribe el libro de Efesios, le escribe a los Efesios, le dice, Dios nos bendijo. ¿Buscando qué? ¿Cuál era el fin, la espiritualidad de la palabra? Que nos ubicáramos en eternidad. Que nos ubicáramos en la eternidad. Por eso digo que el libro Isaías 53 nos sirve de referencia. Es un referente para que hoy nosotros podamos discernir un poco de que Dios nos bendijo en la eternidad, para luego manifestar su bendición hecha en la eternidad, manifestarla en el tiempo. Nos bendijo en eternidad para que esa bendición se manifestase en el tiempo. Por eso es que hay confusión también, hago el paréntesis, de hablar de hombre de destino, hablar de hombre de predestino. La mayoría de los predicadores modernos, bueno, cuando digo modernos, entiéndase, ¿no? O sea, la mayoría de los mensajes de los predicadores modernos es hablar del hombre de Dios. El predicador desde el púlpito te dice, ¿cuántos dicen amén? Toda la gente dice amén, como corroborando lo que esa persona está diciendo. Pero si usted le dice amén a lo que alguien está diciendo sin estudiarlo o sin discernirlo en el espíritu, usted se está haciendo copartícipe de que lo que esa persona está diciendo es verdad para él y es verdad para usted. Y puede ser una verdad para él, pero no necesariamente tiene que ser una verdad para ti. Entonces Dios nos bendijo en la eternidad para manifestarlo en el tiempo. Entonces, ¿quién está en el tiempo? ¿O quiénes estamos en el tiempo? Nosotros. Entonces yo debo tomar lo que Dios hizo en el espíritu y volverlo. Ese es uno de los grandes problemas. Porque Él me bendijo sin que yo le pidiera que me bendijera. Es decir, ya Él me envió. Cuando Él me introdujo en este cuerpo, cuando Él introdujo su espíritu bendecido en eternidad, en un cuerpo que se iba a desarrollar en el tiempo, ya Él me bendijo. Entonces Él me bendijo sin que yo le dijera que me bendijera. Precisamente por esa razón, apóstol o pastor, tenemos nosotros que hacer que esa bendición se manifieste. Ojo, cuando nosotros, como le oí a una predicadora muy famosa de las redes, no voy a decir del canal, pero que usted se lo imagina, le oí decir que Jesucristo hizo el 60% de la salvación y que nosotros tenemos que hacer el otro 40%. Ojo, una pastora, una ministro del Señor, que es un influencer también, ella y su esposo, que llevan sus prédicas a través de un canal que es oído y visto mundialmente, y a través de las redes, que diga eso, inmediatamente el mundo entero, una gran mayoría, dice amén a eso, porque lo está diciendo alguien con influencia. Y si lo dice ella, es verdad. Si Jesucristo hizo el 60% de la salvación y el otro 40% lo hacemos nosotros, entonces no es gracia. Porque en cuanto yo le ponga el 1%, ya deja de ser gracia. Entonces Él me bendijo, dice la Escritura un poco más adelante de ese mismo versículo, en amor. Y como me bendijo en amor incondicional, su bendición fue en eternidad. Esa bendición eterna entró en un cuerpo que está sujeto al tiempo. Entonces, esa bendición
quien tiene, como es espiritual, esa bendición tiene que manifestarla, escúchame, tiene que manifestarla Dios mismo y no yo. Porque en cuanto yo le meta la obra, deja de ser gracia. Eso no significa que debemos cruzarnos de brazos. Debemos hacer lo que nos corresponde hacer, y ahí es donde entra en función el conocimiento en gracia de los principios eternos de Dios. Esto sonó glorioso, pues. Es donde entra en gracia los conocimientos de los principios eternos de Dios. Cuando yo comienzo a manejar, porque ni siquiera es que los conozcamos, pero cuando yo comienzo a manejar principios de Dios, los principios eternos de Dios en el tiempo, ¿ves? Yo comienzo a dejar que la gracia comience a fluir. Porque cuando yo le meto obra, yo obstaculizo el canal de la gracia. Y ese canal de la gracia deja de fluir. Estoy hablando en lo personal. Deja de fluir en la persona que le mete obra. Como esta persona que dijo, 60% lo hizo Jesucristo, el otro 40% lo hacemos nosotros. Ya no es gracia. Porque si no lo obstruimos. Y mira que yo estoy aprendiendo lo que es la obstrucción. Más adelante les contaré. Pero yo sé lo que es, ya yo estoy comenzando a entender lo que es la obstrucción, y obstruir el fluir de la gracia es meterle obra. Está bueno esa palabra que escribió la profeta. Obras humanas versus obras preparadas. Fíjate, entonces vamos a continuar con este punto ya hice la introducción, ya estoy desarrollando el punto, que voy a hacer un cut, que le dije antes, un corte, ¿ves? Entonces, Dios nos bendijo en eternidad para manifestarlo en el tiempo. Dios nos bendijo en eternidad para manifestarlo en el tiempo. Si alguien me puede ayudar desde allá, hay una persona que está solicitando, 2 personas más están solicitando entrar en el video, en vivo, pero desde aquí yo no lo puedo manejar. Si alguno puede, pues ayúdeme en eso. Entonces fíjate, lo cierto es que la eternidad de Dios, o mejor dicho, la bendición, voy a decirlo de esta manera, la bendición eterna de Dios está dentro de un cuerpo en tiempo. Cuando yo entiendo esto, o por lo menos procuro entenderlo, yo digo, ya va. Entonces quiere decir que mi comportamiento, ¿ve? Asumir un comportamiento, mi comportamiento en el cuerpo obstruye o no, o libera, o deja que fluya esa bendición que ya fue hecha. ¿Lo ves? Entonces, luego el mismo texto nos dice, nos bendijo con toda, es decir, no faltó ninguna, con toda bendición, nota lo que dice, espiritual, con toda, no faltó ninguna, bendición espiritual, con toda bendición espiritual. Nota entonces que la bendición es espiritual. Primero, es una bendición eterna. Segundo, es una bendición espiritual. Y si es una bendición espiritual, es para que ella se materialice en lo físico. Así como la bendición eterna se tiene que manifestar en el tiempo, la bendición espiritual tiene que manifestarse en físico.
Pero ¿quién la va a manifestar? Yo. Claro que sí, con la fe, haciendo esto, haciendo lo otro. Mira, los principios lastimosamente se han enseñado como actos religiosos. Y los principios, escúchame, los principios no deberían, han sido enseñados, pero no deberían. El deber ser es que el principio se enseñe como principio, no como una imposición religiosa, porque cuando yo lo impongo, dejo de utilizar gracia. Y los principios deben usarse en la gracia para que juntos para que el principio deje fluir la gracia como tal en mi vida. Pero la gracia es gracia. No debe nunca un principio ser impuesto, sino expuesto. Entonces fíjate, nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda, no faltó ninguna, con toda bendición espiritual. Ahora fíjate bien claro que dice, en los lugares celestiales. Eso significa que nos bendijo en eternidad con toda bendición en lugares celestiales. Nos bendijo en eternidad para que esa bendición se manifestara en el tiempo. Con toda bendición espiritual para que esa bendición espiritual se manifestara en material y física. En los lugares celestiales para que esa bendición se manifestara en los lugares terrenales. Es decir, en el lugar donde yo me encuentre en el globo terráqueo. Pero ahora notemos que todo eso sucedió en eternidad. Eternidad nos bendijo. En lugares celestiales nos bendijo con toda bendición. Eso significa entonces que cuando Él permitió que en el tiempo, cuando Él permitió que en el tiempo tú y yo naciésemos, cuando nacimos, ya nacimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora entramos como en una cápsula llamada cuerpo. Todo esto entró en una cápsula llamada cuerpo. Y a través de los años, las distintas religiones se encargaron de hacer que ese cuerpo encapsulara aún más lo espiritual. Por eso confundimos religión con espíritu, religiosidad con espiritualidad. Entonces creemos que estamos haciendo actos muy espirituales y resulta que estamos haciendo actos muy religiosos. Entonces eso mismo permite que esa cápsula o ese encapsulamiento donde estamos no permite que esa bendición en la eternidad se manifieste en el tiempo, que esa bendición espiritual se manifieste en lo físico, que esa bendición celestial se manifieste en la tierra. Entonces, ¿ves? Entonces ahí es donde nosotros no aceptamos entonces la separación, la thanatos, la muerte. ¿Por qué no aceptamos la muerte? ¿Cuántas personas se preguntaron, tuvo que irse porque vino? Suena un poco drástico porque vino. Él vino a cumplir una función. La cumplió y Dios creyó ya necesario que su cuerpo debería quedarse aquí y retiró su espíritu. O usted es dueño de su espíritu. Lo único que usted no es dueño de su espíritu ni es dueño de su tiempo. Lo que pasa es que la religión nos ha enseñado que sí, que lo somos. Entonces no aceptamos algo que es natural. Y nos sobresaltamos. Cosas que es natural que suceda. Pero que debemos liberarnos para poder seguir hacia adelante. Bueno. Fíjate. Escribí esto, que es importante decirlo, que venga a colación por el tiempo. Es importante destacar, escuchen esto,
es importante destacar que nuestro ser, que es espíritu, es eterno. Nuestro ser es eterno. La semana pasada hablé del ser, del hacer, del tener, del estar y el de decir. Eso está grabado. Entonces, es importante destacar que nuestro ser, que es espíritu, es eterno y que nuestro cuerpo es finito. Pertenece al plano terrenal y está sujeto al tiempo. Por esa razón, el cuerpo se va de alguna manera deteriorando. Que por algunas técnicas o X nosotros retrasemos el deterioro biológico del cuerpo. Eso es otra cosa. Pero el tiempo sigue pasando y sigue reclamando lo que es de él. ¿Qué es de él? El cuerpo. Esto le pertenece al tiempo. No, pastor, pero es que Pablo dijo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. No puede ser guardado irreprensible un cuerpo porque el cuerpo se deteriora. Entonces usted está contradiciendo lo que dice Pablo. No, lo que estoy no es contradiciendo, lo que estoy es aclarando. Porque cuando habla de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se está refiriendo más a la parte del cuerpo de Cristo que del cuerpo biológico tuyo o mío. Bueno, entonces, pertenece y está sujeto al tiempo por donde se va deteriorando. Eventualmente nosotros nos enfrentaremos, querramos o no, a situaciones desagradables en medio de las cuales, escucha, se hace necesario, es nuestro deber mantenernos aferrados al ser, que es lo que verdaderamente permanece para siempre. Creo que es necesario que lo repita. Eso va para el libro. Es importante destacar que nuestro ser, que es espiritual, es eterno y que nuestro cuerpo es finito, pertenece al plano terrenal y está sujeto al tiempo. Por ende, en el transcurso del tiempo, lógicamente, se va deteriorando y eventualmente, querramos o no, nos enfrentaremos a situaciones desagradables que en medio de las cuales es necesario, es nuestro deber mantenernos y aferrarnos al ser, que es lo que es verdaderamente, permanece para siempre. Porque la palabra dice muchas veces que el que cree en Dios permanece para siempre. Entonces la persona dice, bueno, yo voy a permanecer para siempre. No se refiere a tu cuerpo, porque tu cuerpo está sujeto al tiempo, a un plano terrenal, a un plano terrenal. No es lo que diga la religión, es lo que diga Dios. Dios dice una cosa, nosotros la interpretamos conforme a nuestra mentalidad religiosa, y esa mentalidad religiosa hace que nosotros veamos como una verdad indubitable lo que la religión nos dijo, pero no es así. Es el ser, hacer, tener, estar, decir. Eso lo explicamos la semana pasada. Es por ello que debemos continuar haciendo lo que nos corresponde hacer en el tiempo. Yo siempre tengo una palabra que la he personalizado, que es: cuando hacemos lo que tenemos que hacer, sucede lo que tiene que suceder. Es decir, mira, ya yo hice lo que tengo que hacer, ahora que suceda lo que tiene que suceder. Es decir, no es entregarme a las eventualidades, es hacer lo que me corresponde hacer en medio de las eventualidades. No es entregarme a las circunstancias, sino es hacer lo que me corresponde hacer en medio de las circunstancias. La semana pasada dije que aún en medio de las circunstancias nosotros seguimos permaneciendo bajo la cobertura divina de Dios. Y en esa cobertura hacemos lo que nos corresponde hacer
y dejar que suceda lo que tiene que suceder. Pero no con base o sobre la base de los principios que conocemos, debemos hacer. ¿Lo ves? ¿Ok? Es por ello, entonces, debemos aprovechar ese tiempo, esas oportunidades que se van presentando, oído con esto, y estar dispuestos, que es otra cosa, porque nosotros nos aferramos mucho a lo material, mi casa. Nos aferramos mucho a lo material. Y eso, cuando nos aferramos a lo material, estamos dejando al ser en segundo lugar o en tercero o en cuarto. Estamos poniendo como prioridad lo que es temporal, lo que pertenece al plano terrenal, y estamos dejando lo que pertenece al plano espiritual, que fue donde Dios nos bendijo con toda bendición. Entonces, esa bendición, mejor dicho, esa bendición en lo espíritu tiene que fluir cuando nosotros quitamos los estorbos que tiene esa. ¿Cómo lo quitamos? Haciendo lo que nos corresponde hacer. Esto es importante. Nosotros, a través del tiempo, llevamos un testigo. Cuando digo un testigo, me refiero a cuando hay esas carreras de velocidad, o mejor dicho, carreras de relevo en las Olimpiadas. Ellos llevan como una especie de un báculo. No sé qué nombre podía darle, pero los que saben de esto, pues disculpen el nombre que le di, pero en síntesis se llama testigo. Y eso se va pasando, corre uno un trecho y luego se lo pasa al otro para que el otro corra otro trecho. Si no fuera así, no hubiese pasado lo que pasó con Abraham. Recibió un testigo. Él se lo pasó a Isaac, Isaac se lo pasó a Jacob, y Jacob se lo pasó a sus hijos. Y sus hijos han ido con ese testigo a través del tiempo. ¿Ves? Entonces llegó José, llegó Moisés, Moisés se lo pasó a Josué, a Caleb, y así sucesivamente fueron pasando el testigo de mano en mano, de persona en persona. Hoy día nosotros también tenemos un testigo. El apóstol Pablo dejó un testigo llamado la revelación de la gracia. O mejor, lo voy a decir de otra manera, o la gracia revelada. Lo que pasa es que los primeros que estorbaron la gracia revelada es los que tenían un testigo de religiosidad. Entonces Pablo empezó a pasárselo a otros, se lo pasó a Tito, se lo pasó a Timoteo, se lo pasó a las iglesias, a las distintas iglesias, Efesios, Filipenses, Colosenses, entre otras. Entonces llegó a nuestras manos el testigo, un testigo de gracia. Un testigo de gracia que lo levantaron grandes hombres predicadores de gracia. Y nosotros hemos recibido ese testigo ahora. ¿Ves? Tenemos un testigo en la mano, que es una palabra de gracia. Entonces esa palabra de gracia, eventualmente tenemos que pasársela a alguien, querramos o no. Entonces, ¿de qué se trata nuestro ministerio? ¿O cuál es la competencia de nuestro ministerio? Preparar esas nuevas generaciones para que reciban ese testigo y ellos a su vez vayan pasándolas. Le va a costar muchísimo, porque hoy la ciencia y la tecnología nos pueden ayudar, pero al mismo tiempo nos pueden perjudicar. Hoy la gente vive pegada a lo que comúnmente se llama pantalla. Pantalla, sí. Uno de los grandes problemas que va a tener la gente en el futuro va a ser un problema de la cervical, por tener la cabeza todo el tiempo metida hacia abajo viendo el teléfono. Yo les recomiendo a las personas que no es que dejen de ver su teléfono, pero que traten de verlo más horizontal para evitar problemas en el futuro. Bueno, lo cierto de todo esto es que ese es otro tema que tendríamos que hablarlo con más detenimiento. Entonces, lo cierto de todo esto es que las nuevas generaciones tienen que recibir el testigo.
y tenemos que darlo. Pero si yo me aferro al testigo, voy a querer correr solo la carrera de relevo. Esta es una carrera de relevo. Nuestro amado hermano José Javier Palacios, como ya les comenté en el principio de este mensaje, todo lo que tuve que decir con relación, no a él, sino a lo sucedido, él dejó un testigo, se lo dejó a sus hijos, y sus hijos ven si quieren seguir corriendo la carrera de relevo o no, no es obligado. Pero alguien a quien él le habló en algún momento tendrá que llevar el testigo. Y pasará el tiempo hasta que Dios decida cuál es la última generación en recibir el testigo y ya no transmitirlo, sino que habrá la transformación y todo lo que Dios ha prometido en su palabra. Ya eso es otra cosa. ¿Ves? Por soberanía, eso se lo dejamos a Dios. Pero por entendimiento, sabemos que tenemos un testigo y que debemos hablar de eso. Por eso hablé el domingo pasado, hablé del ser, del ser, hacer, estar, tener, estar y decir. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué comportamiento estamos asumiendo ante las circunstancias? Eso es el testigo que nosotros vamos a dejar. ¡Wow! Bien, como dije que iba a hacer un corte con esto, voy a cerrar diciendo lo siguiente. Un pequeño resumen de lo que yo considero que es lo más resaltante de lo que hemos venido hablando hasta ahora. Número 1. Estoy terminando, estoy cerrando el tema. Procurar evitar de buscar culpables de una situación X o Y, sino esforzarnos en buscar la solución de dicha situación. Voy a repetirlo. Es procurar de evitar de buscar culpables de una situación X o Y, sino que por lo contrario es buscar la solución para dicha situación. Buscar la solución. Porque cuando a nosotros nos pasa algo, enseguida buscamos un culpable, enseguida es algo natural que muchas veces no lo podemos evitar. Por eso uso la palabra procura. Pero ese procurar debe ser con diligencia. Procurar evitar de buscar culpables de una situación X o Y, sino esforzarnos en buscar la solución de dicha situación. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué? Pero siempre van a haber responsables, siempre. Siempre van a haber responsables. No necesariamente culpables. Pero nosotros, en vez de enfocarnos en buscar el culpable, debemos enfocarnos en encontrar la solución de. Número 2. Es asumir una posición acorde con la perspectiva que nos corresponde. Es asumir una posición acorde con la perspectiva que nos corresponde. Hay momentos en que nos corresponde ser protagonistas, pero hay momentos en que nos corresponde ser coprotagonistas, o nos corresponde ser simple y llanamente relleno, o actores con menos importancia. Pero lo importante es que asumamos la posición acorde con esa perspectiva. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la Escritura establece: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos consuela en medio de nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos
consolar a otros que estén pasando por una situación parecida o no. Entonces, cuando yo no asumo la perspectiva que me corresponde, cuando estoy atravesando una situación, ¿cómo puedo consolar a otros? ¿Es fácil? No, nadie dijo que lo fuera. ¿Es fácil cuando lo vives en carne propia? No. Por eso, escucha este paréntesis aquí rapidito, por favor, escúchelo. Escucha esto. Mostrar es distinto a demostrar. Yo lo he dicho en varias oportunidades. Si usted quiere, busque la palabra, pero mostrar es señalar algo, darlo a conocer. Yo una vez puse el ejemplo que es como en los supermercados, que a veces hay personas que son, la palabra no es demostradora, no son tampoco vendedoras, promotoras, gracias. Hay personas que son promotores o promotoras, que tienen un producto que lo están mostrando. Y tú ves el producto. Ellos lo están mostrando. Pero hay otros promotores que hacen una demostración del producto, que son dos cosas distintas, porque uno es mostrar el producto y otro es comprobar que el producto que estoy mostrando es realmente como lo mostré. ¿Ves? Es ese argumento o esa corresponsabilidad de la mostrar con el demostrar. Ahora vengo con esto. Es como hablar de lo teórico y de lo práctico. Ahora vengo con esto, en carne propia. ¿Ves? Dios mostró a través de los profetas lo que iba a ser Él. Para poderlo demostrar, tuvo que encarnarse en un cuerpo y demostrarlo en la cruz del Calvario. Cuando estuvo en el cuerpo, en el preámbulo de ir a la cruz del Calvario, Él mismo no se quiso prestar para demostrar lo que Él había mostrado antes. A ver si logras captar lo que estoy diciendo o la dimensión de lo que estoy tratando de decir. Entonces a Dios le corresponde en este tiempo demostrar en nosotros lo que Él mostró en eternidad. A nosotros nos corresponde, oído con esto, demostrar con vivencia lo que hemos mostrado con palabras. Una vez conversando yo con el pastor Pavel Gauna, hace muchos años, todavía no había sido ordenado como pastor, pero fue mi compañero inseparable en muchas áreas de mi vida. Entonces él me dijo, o ha sido, mejor dicho, no es que fue, ha sido porque es y será. Entonces, había una situación X con una familia y nosotros íbamos a ministrar a esa familia. Y cuando íbamos conversando, él me hizo una pregunta, no la recuerdo con exactitud, pero yo le dije lo siguiente: yo estoy preparado para cuando llegue un momento como este. Ojo, no sé cómo voy a reaccionar, pero yo estoy preparado. ¿Lo ves? No sé cómo voy a reaccionar, pero yo estoy preparado. Entonces yo comparo esto con los deportes de contacto y lo he puesto como en ejemplo. Una cosa es decir, entrenarme, capacitarme para enfrentar una pelea en el ring, y otra cosa es enfrentarme con un contrincante en el ring que también se entrenó, se preparó, se autosugestionó en todas las áreas. Entonces viene a memoria, escúchame bien, con esto estoy terminando, con un gran boxeador, leyenda del boxeo. Yo no sé si ha sido el mejor boxeador de todos los tiempos, todavía no lo he leído, pero a lo mejor lo es, y yo ignoro eso hasta ahora.
llamado Cassius Clay Muhammad Ali. Cassius Clay le pusieron como apodo el Bocazas Clay. ¿Por qué? Porque él vaticinaba lo que iba a hacer en el ring. Él vaticinaba lo que iba a hacer en el ring. Él decía, lo noquearé en el segundo, en el tercero. Él ponía el tiempo. Yo lo voy a noquear. En el tercer round está noqueado. Entonces cuando él se subía al ring, por supuesto, él se preparó en todos los aspectos. Pero por supuesto eso era como una... Yo desde aquí puedo decir, eso era como una estrategia para intimidar al contrincante. Eso es lo que yo te digo. Pero cuando una persona se siente intimidado, pero no se deja dominar con la intimidación, esa persona se prepara aún más. Entonces, las circunstancias buscan de intimidarte. Y tú le hablas a las circunstancias, pero cuando llega la circunstancia a enfrentarse realmente en lo que es el tiempo real, te toca demostrar lo que mostraste con palabras. Hiciste una muestra de palabras, ahora te toca demostrar, o nos toca demostrar lo que mostramos. Entonces, Cassius Clay tenía que subirse en el ring y demostrar lo que él había dicho antes con palabras. Y vaya que lo hizo. Lo hizo en muchísimas oportunidades. Hubo oportunidades en que no lo hizo. Y entonces ahí es donde radica lo que yo quiero transmitir. Nosotros podemos decir muchas palabras, nosotros podemos predicar muchas palabras, podemos enseñar muchas palabras, pero no significa que nosotros en un 100% vamos a cumplir con todo eso, porque a Jeremías, por ejemplo, el Señor le dijo, entre otras cosas, te he puesto sobre naciones para destruir, para arrancar, para arruinar, para derribar, para edificar y para sembrar, creo que fue la palabra que usó. Pero bueno, entonces cuando tú lees el libro de Jeremías, te das cuenta que este hombre estuvo durante 40 años diciendo, y muere sin ver ni una sola de sus profecías cumplidas. Es decir, que lo que él mostró para sí mismo no lo pudo demostrar, porque su testigo tuvo que ser pasado a otra generación, a otro profeta. Pero no dejó de hacer lo que en su perspectiva le correspondía hacer. Entonces él hizo lo que le correspondió hacer y dejó que pasara lo que tenía que pasar. Entonces a eso es que quiero que entendamos, que muchas veces Dios te da una palabra y tú dices, Dios me dio una palabra y yo voy a cumplir, aleluya, con esa palabra. No necesariamente tú tienes que cumplirla. Lo que tienes que hacer es transmitirla, para que si tú no la puedes terminar o cumplir, otro la termine por ti. Dejemos de ser egoístas y seamos más abiertos a lo que Dios quiere hacer. Informemos una generación, instruyámosla a través de mensajes, a través de escritos, a través de administración, a través de consejo, a través de actitud, como sea, pero que haya una demostración que diga, wow, ¿ves? Como yo lo decía en la congregación, va a llegar el momento en que ustedes van a decir, mi pastor tenía razón. Bueno, que no llegue ese momento, sino que tú puedas decir, mi pastor tiene, no que tenía, tiene razón. Y con base a eso, yo voy a seguir trabajando en esta área. Por último, entonces, procurar evitar de buscar culpables de una situación X o Y, sino buscar la solución para dicha situación. Segundo, asumir una posición acorde con la perspectiva que nos corresponde. Este es el cierre de este tema. Y tercero es saber la diferencia de mi posición o la posición que debo asumir ante Dios y ante las circunstancias. Saber la diferencia. Ante Dios, como lo dije en una oportunidad, con docilidad, con humildad, pero ante las circunstancias como lo que eres, un guerrero de Dios.
Con miedo, sí. Con temor, sí. Todo el mundo. No te sientas avergonzado por tener miedo. Una de las cosas que yo siempre procuré anteriormente, antes de que la palabra se me revelara como tal, es que miedo yo. No, chico, qué miedo. No, estaba temblando. Pero como dijo un hombre en una oportunidad, su nieto le dijo, abuelo, y él le dijo, ¿qué? Tengo miedo. Porque estaban enfrentando una situación, una circunstancia X. Y el abuelo le contestó, yo también tengo miedo, hijo, pero que ellos no lo sepan. ¿Ves? No importa que tengas miedo, pero que las circunstancias no sepan que lo tienes. Porque en cuanto las circunstancias sepan que tienes miedo, van a atacarte por el miedo. Pero mientras las circunstancias te vean alerta, firmes en la fe, portándote varonilmente, esforzándote, haciendo todas las cosas con amor. Entonces, cuando las circunstancias te vean caminando con la frente en alto, con paso firme, con pecho erguido, derecho y hacia adelante, hacia donde el Espíritu Santo nos guíe. Mientras las circunstancias nos vean así, vamos temblando por dentro, pero nuestros pies no se mueve el temblor, o por lo menos no se deja ver. Las circunstancias, ante Dios tiembla, ante Dios llora, ante Dios, mira, orínate si te tienes que orinar, pero es ante Dios, para que Él pueda fortalecerte ante las circunstancias. Con esto termino. Procura entonces también saber la diferencia de la posición ante Dios y ante las circunstancias. Procura diferenciar cuando actuamos, ojo con esto, porque a veces decimos, no, este es un hombre circunstancial, a veces nosotros somos también circunstanciales. ¿Cómo actuamos? ¿Como hombres o mujeres circunstanciales o como hombres o mujeres predestinados por Dios? Porque a veces actuamos como personas circunstanciales, es normal, es natural, es válido. Puedes actuar como un hombre circunstancial, pero no te olvides de que por encima de esa situación circunstancial, tú tienes un predestino. Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas. Y sobre esa es que debemos caminar, por lo menos procurando con diligencia entenderlas. Hermano, ¿qué más te puedo decir? Que te amo, que le doy gracias a mi Padre Eterno por permitirme, por honrarme con el privilegio de poder transmitirte a través de este medio lo que Él de alguna manera me ha ido mostrando. Y como sé que me lo mostró en una oportunidad, sé que llegará el momento en que Él lo demostrarás, porque Él es Dios. Él no es vos Casas Clays, Él no es vos Casas Silva, Él es Dios, Él es el Creador, Él es el Señor. Amén. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, y cuando nos sintamos débiles, digamos, fuerte soy. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Sean todos muy bendecidos. Nos vemos el próximo domingo y creyendo siempre que su cobertura divina está sobre nuestras vidas. Declaro para ustedes una semana llena de excelencia, de productividad, de fructificación y sobre todo de mucha satisfacción en sus vidas. Que siempre cierren el día con la satisfacción de haber hecho lo que tenían que hacer. Y dejémosle a Dios nuestro Padre lo que tenga que suceder. Bendecidos todos, un fuerte y gran abrazo. Se les quiere y se les ama.